Buenos días, alumnos de 10º grado. Vamos a la clase de, continuamos con lo mismo que habíamos comenzado en la clase pasada, que era trigonometría. Habíamos visto cómo calcular trigonometría por medio de funciones trigonométricas dada el ángulo o dado un lado del triángulo. Habíamos hablado de que un triángulo rectángulo no solamente usted lo podía con el teorema de Pitágoras, usted solo puede encontrar los lados que forman el triángulo, pero con funciones trigonométricas también puede calcular los lados tomando el ángulo interno de un triángulo. Ahora, el ángulo de un triángulo rectángulo también le sirve, o los lados del triángulo también le sirven para calcular el ángulo, no solamente los lados externos, ¿no?, con las funciones trigonométricas. Entonces vamos a decir que vamos a aprender a calcular o a resolver totalmente un triángulo rectángulo. Usted lo puede hacer con combinación de Pitágoras y con combinación de los ángulos o las funciones trigonométricas de los ángulos que le den. Por ejemplo, yo le voy a decir resolver totalmente el siguiente triángulo. Entonces usted tiene un triángulo rectángulo, le indican, y usted tiene un ángulo aquí de 35 grados, ni siquiera es de un triángulo especial, y tiene la hipotenusa, que sería 10. Pero como yo le estoy diciendo que resuelva totalmente ese triángulo, quiere decir que usted me va a dar los 3 ángulos y también me va a dar los 3 lados, cuánto mide cada uno de ellos. Entonces, si usted se fija, no puede utilizar Pitágoras directamente porque solo tiene un lado, pero sí puede utilizar una función trigonométrica o acordarse de que existe un teorema que le dice que los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados. Entonces ya tenemos que le indican que es un triángulo rectángulo, quiere decir que mide 90, más tiene que sumarlo, y estos dos tienen que sumar 90 grados. Entonces vamos a sacarlo. ¿Cuánto mediría el ángulo que me falta ahí? Entonces yo tendría 90 menos 35 igual a 55 grados. ¿Por qué digo yo que son 55 grados? Si usted suma 55 más 35 más 90, eso le tiene que dar 180 grados. Ya sabe que si le están diciendo que es un triángulo rectángulo, ya le dan un ángulo que mide 90 grados, más el otro ángulo, y usted por resta, entonces saca el complemento que le haría falta aquí. Ahora ahí ya tiene los 3 ángulos, ¿va? Sin embargo, le faltan los 3 lados. Ahora, con funciones trigonométricas usted puede encontrar los lados, ¿va? Entonces usted relaciona una función, ya sea de este ángulo o de este ángulo, que relacione la hipotenusa para poder encontrar x. Pongámosle a este lado x y pongámosle a este lado y. Entonces vamos a ver, si yo tengo aquí el seno de 35, me dice que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, y ahí puedo encontrar y. Entonces digo yo, seno de 35 grados es igual al lado opuesto sobre hipotenusa, y encuentro y. Y si yo utilizo el coseno de 35 grados, también sería el lado adyacente, que sería x, sobre 10, que sería la hipotenusa. Entonces yo despejo de ambos, ¿va?, para poder encontrar x y tendría que y va a ser igual a 10 por el seno de 35, y x va a ser igual a 10 por el coseno de 35 grados. Ahora en la calculadora yo pongo los datos, digo 10 seno de 35 sería igual a 5.73. Y si yo encuentro el valor de x, me daría, yo voy a sustituir, en vez de seno voy a poner coseno, y me sale que es 8.19. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa? Problemas similares como este ya los habíamos hecho en la clase pasada. Pero ahora, ¿qué pasa cuando vamos a encontrar los ángulos? Cuando solamente me dan los lados y yo tendría que calcular también los ángulos. Entonces vamos a hacer un ejemplo así para ver cómo es que cambia nuestro procedimiento, aunque no sería mucho.
si yo tengo, recuerde que todavía estamos hablando de triángulos rectángulos, ¿va? Esto es una facilidad para ustedes, porque ya otro tipo de triángulos, usted ya no puede utilizar teorema de Pitágoras, ¿verdad? Directamente. Bueno, no los puede utilizar, solo el teorema de Pitágoras solo se utiliza en el triángulo rectángulo. Entonces vamos a ver, si dice, vamos a hacer este triángulo. Me va a decir que es un triángulo rectángulo y que aquí mide 7 y que aquí mide 1. No me dan el ángulo, pongámosle gamma, ni me dan el ángulo alfa, ¿verdad? Entonces yo tengo que encontrar la hipotenusa y tengo que encontrar el valor de los dos ángulos que están aquí. Entonces, ¿cómo utilizo las funciones trigonométricas para encontrar ángulos, ¿verdad? Para poder encontrar un ángulo? Entonces, yo lo primero que hago, que es lo más fácil aquí, encontrar la hipotenusa, ¿verdad? Porque la puedo encontrar por Pitágoras. Entonces, yo voy a decir la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo voy a tener que mi hipotenusa me va a dar 49 más 1, que serían 50, raíz de 50. Pongámosle decimales, sería 7.07. Ahora, podemos dejar raíz de 50 y simplificarla. 50 tiene mitad que 25, tiene quinta que es 5 y tiene quinta que es 1. Entonces me daría que la hipotenusa es 5 raíz de 2. Y ya tengo este valor. Pero ahora, ¿cómo encuentro yo los ángulos? Entonces yo voy a decir, como ya tengo los tres lados, voy a utilizar el seno de este o de este ángulo, ¿verdad? Yo voy a decir, seno de gamma va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Sería igual a 7 sobre 5 raíz de 2. Ahora ahí sí tengo que encontrar el aproximado en decimales, ¿verdad? Porque no puedo hacerlo exactamente. Entonces divido, lo primero que hago es dividir 7 entre 5 raíz de 2. Y eso me daría 0.98994. Vamos a ponerle 5 cifras después del punto decimal para encontrar una mejor aproximación del ángulo. Entonces yo voy a poner 0.98994. Esto me da esta división. Ahora, lo que yo hago para despejar este ángulo es, no es que aquí está multiplicando el seno, lo voy a pasar a dividir. Estos no son números. Para hacerle el despeje, para encontrar un ángulo, nosotros tomamos seno inverso, es decir, al otro lado. El seno no es que solo lo cambio con signo contrario, sino que lo cambio como seno a la menos 1 o seno inverso. Entonces yo voy a decir gamma va a ser igual al seno a la menos 1 de lo que me salió de la división, 0.98994. Entonces yo lo hago en la calculadora. ¿Cómo encuentro el seno inverso? Entonces usted va a decir Shift, si usted se fija en la parte amarilla, está sobre la tecla que dice seno, ahí dice seno a la menos 1. Entonces usted dice Shift y aprieta seno, le va a salir seno a la menos 1 y copia esto. Entonces Shift, seno, paréntesis, 0.98994, cierra. Y esto es igual a, me sale 81.866. 81.866 grados. Este es este ángulo, ¿verdad? Y este sumado con este, como todos los ángulos internos de un triángulo rectángulo le van a sumar 180, quiere decir que este es complementario con este. Si usted recuerda, complementario quería decir que los dos sumaban 90 grados. Entonces vamos a decir que alfa lo vamos a encontrar restando 90 grados menos 81.866. De ahí me sale que sería 90 menos 81.866. Y eso me sale 8.134, que me diría el otro ángulo. 134 grados, ¿verdad? Esto sería para despejar un ángulo de un triángulo rectángulo, que son los que son hasta ahorita un poco más fáciles de poder ver y de poder resolver, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que hablar para resolver problemas. Usted en 9º grado ya había visto problemas con triángulo rectángulo, ¿verdad?
Y ya se acordaba, eran 3 lados simplemente y ya tomábamos las alturas como los catetos o como sea que nos diera el problema y nosotros resolvíamos. Sin embargo, ya ahorita usted va a ver otro tipo de resolución de problemas, ¿verdad? Cuando los triángulos no son rectángulos, ¿verdad? Entonces ahí se utiliza no solamente Pitágoras perdón, y funciones trigonométricas, sino que también va a utilizar lo que llamamos ley de seno, ¿verdad? También existe la ley de cosenos, pero su libro no lo incluye como ley de senos o ley de cosenos, lo que dice lo toma también dentro de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a hacer resolver un problema que no sea un triángulo rectángulo con ley de seno, ¿verdad? Ahí solamente lo mencionan como que fuera algo asociado siempre a las funciones trigonométricas directamente. Pero tenemos que, en este caso, tomar en cuenta ciertas cosas. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar dos cosas, ¿verdad? Vamos a definir lo que es un ángulo de elevación y también lo que es un ángulo de depresión, ¿verdad? En este tipo de problemas también puede ser que el triángulo que se le forme sea un triángulo rectángulo o que sea un triángulo oblicuángulo, que esos son los que no tienen que pueden ser cualquier medida los ángulos. Entonces vamos a resolver uno primero con triángulo rectángulo, definiendo lo que es un ángulo de elevación, ¿verdad? Entonces vamos a decir que un ángulo de elevación, vamos a decir ángulo de elevación. Entonces nos vamos a tomar siempre como que nosotros somos este punto aquí y el ángulo de elevación va a ir indicado, es el que va, la línea visual va proyectada hacia un punto que está más alto que usted. Este va a ser un ángulo de elevación. Se va a tomar la horizontal es la que siempre imaginamos, la recta o donde estamos parados, y su línea visual hacia el objeto que está ahí. Entonces este va a ser un ángulo de elevación. Ahora, si nosotros estamos en una parte alta y vemos para abajo, mi línea visual con la horizontal va a formar un ángulo de depresión. Entonces quiere decir que si yo voy a ver este punto aquí abajo, mi línea visual va a formar una línea recta, ¿verdad? Y el ángulo que se forma con la horizontal sería mi ángulo de depresión. Los problemas siempre le van a decir, hay un punto arriba que usted lo ve o hay un punto abajo, entonces usted tiene que hacer el dibujo, el diagramita. Entonces vamos a ver un ejemplo de ese tipo de triángulos. Un ejemplo escrito. Ahí le dice. Bueno, entonces estábamos hablando de los ángulos de elevación y ángulos de depresión. Vamos a hacer un ejemplo cuando es un problema aplicado a un triángulo rectángulo y cuando es aplicado a un triángulo que no es rectángulo. Aquí en este tipo de problemas, como les dije yo, vamos a estudiar la ley de senos de una forma global, aunque este sería un tema aparte, pero el libro lo quiere así apresuradamente. Entonces yo se los voy a explicar solamente la ley de senos, aunque para primero de bachillerato también se contempla la ley de cosenos, en teoría, pero en el libro suyo no sale, entonces no lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de ángulo de elevación y de ángulo de depresión, vamos a ver un ejemplo. Dice, hay una antena que está, un radar, que está rastreando un proyectil y dice que el ángulo de elevación es de 20.7 grados y la distancia de la línea visual, conocida, dice como alcance de la inclinación, es de 38.2 kilómetros. Entonces vamos a determinar la altura y el alcance horizontal del proyectil. Entonces vamos a hacer un dibujito. No vaya a creer que son grandes dibujos, simplemente vamos a plantear un punto. En este punto está el radar.
y está rastreando un proyectil en este punto. Entonces vamos a poner aquí radar, aquí proyectil, y nos está diciendo que calculemos esta distancia, nos da la distancia horizontal. Cuando nos dicen que una distancia, nos dan la distancia horizontal y nos dan la distancia vertical sin especificarnos o sin darnos un dibujo, nosotros podemos tomar como que es un triángulo rectángulo. Entonces me dice que el ángulo de elevación es de 20.7 grados de este radar y que encuentre, me dice que este alcance del radar es de 38.2 kilómetros. Ahora, me dice que encuentre la altura del proyectil y que también dice el alcance horizontal, es decir, esto de aquí, del proyectil. Entonces yo utilizo funciones trigonométricas, que sería lo más fácil, ¿no? Tengo únicamente la hipotenusa y tengo el ángulo. Tengo que hallar lado opuesto y tengo que hallar lado adyacente. Entonces utilizo seno de 20.7 grados, va a ser igual a h sobre 38.2 kilómetros. En este caso, la distancia o la altura se la va a dar también en kilómetros, ¿verdad? Entonces usted no tiene que convertir nada. Entonces vamos a decir que altura va a ser 38.2 por el seno de 20.7. Entonces la altura va a ser igual. Nosotros hacemos nuestros cálculos y decimos 38.2 por el seno de 20.7. Y eso me sale que es 13.50 kilómetros, ¿va? Ese sería el alcance, la altura, 13.5 kilómetros. A esa altura está el proyectil. Ahora vamos a ver la distancia horizontal. Entonces decimos coseno de 20.7 grados va a ser igual a x sobre la hipotenusa, que son 38.2. Entonces tenemos que el alcance horizontal va a ser 38.2 por el coseno de 20.7. Entonces ahí tendríamos que sería 38.2 por el coseno de 20.7. Me sale que son 35.73 kilómetros. Entonces ahí tendríamos, cuando es un triángulo rectángulo lo que se me forma. Sin embargo, cuando hay en la guía de ejercicios, les voy a incluir este tema así rápido, porque su guía de ejercicios incluye triángulos oblicuángulos, ¿verdad? Es decir, triángulos que no tienen un ángulo recto, y esto solo se resuelve por ley de seno. Entonces vamos a decir que la ley de seno se basa en decir que en un triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Es decir, tiene que estar el lado frente al ángulo y el lado frente al ángulo para poder realizar una ley de senos. Entonces vamos a poner ley de seno. Entonces vamos a decir que los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y la ley de senos está dada por A sobre seno de A. Y esto va a ser igual a B sobre seno de B. Y esto va a ser igual a C sobre seno de C. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Pues son los tres lados del triángulo, cualquiera que sea. ¿Y qué es A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula? Pues son los ángulos del triángulo que no es rectángulo. Ahí solamente le está diciendo un triángulo. Mire, ahí es para cualquier tipo de triángulo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se usa la ley de seno.
Vamos a hacer uno que no sea de problema primero, ¿verdad? De problema para interpretar, porque su libro no le pone muchos problemas de interpretación de ley de seno. Entonces vamos a ver. Resuelva, dice, los siguientes triángulos oblicuángulos. Le tiene que decir, va. Y tiene que decir, resuelva los siguientes triángulos rectángulos o resuelva los siguientes triángulos oblicuángulos. Entonces vamos a ver, resuelva el siguiente triángulo oblicuángulo. Esto quiere decir que no necesariamente ahí no tiene ángulo recto, va, puede ser de cualquier medio. Y le da los valores, le dice que A es 32 grados, le dice que B son 48 grados y le da el valor de A, que sería 10, ¿verdad? Ahora, como dijimos nosotros, las letras mayúsculas en la ley de seno significa que son ángulos y las letras minúsculas significa que son los lados. Como en todo triángulo, el ángulo va a estar frente a su lado de letra minúscula. Por ejemplo, yo voy a dibujar el triángulo, no tiene que ser un triángulo rectángulo porque me está diciendo que es un oblicuángulo. Entonces voy a tomar este como mi lado A, mi ángulo A, entonces este va a medir 32 grados. Este va a ser mi ángulo B y va a medir 48 grados. Ahora, ¿cuál va a ser? Ya sabría que este es mi ángulo C, pero no sé cuánto mide. Sin embargo, me dan un lado A, que sería el ángulo, el lado que está opuesto al ángulo A. Quiere decir que este es mi lado A, este es mi lado B y este es mi lado C. Siempre funciona así. Entonces tendríamos que el lado A mide 10. Ahora yo tengo que encontrar el ángulo C, el lado B y el lado C. Entonces utilizo la ley de senos. La ley de senos, aunque le da tres proporciones, tres relaciones entre lado y ángulo, no tiene que usar las tres de un solo, sino que las va a usar siempre de 2 en 2, ¿verdad? Entonces vamos a decir que dice A, seno de A, es igual a B, seno de B. Entonces yo aquí sustituyo los valores que tengo. Tengo A, que mide 10. Tengo el seno de A, que sería seno de 32. Y tengo B, que esa me quedaría como incógnita. Y tengo el seno de 48, porque también lo tengo dado. En toda igualdad que usted haga así, en toda esta igualdad, tiene que quedarle nada más una incógnita, si no usted no va a poder despejar. Entonces vamos a encontrar los valores 10 entre seno de 30, o despejamos, va. Entonces esto que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me quedaría que B sería 10 por el seno de 48 entre el seno de 32. Entonces B me va a dar un total de, yo pongo 10 seno de 48 entre, entre seno de 32. Entonces esto me sale que es 14.023. Y ya encontré B. Ahora me toca encontrar C. Sin embargo, la ley de senos, tengo la obligación de tener el lado opuesto al ángulo que ya me den. Si usted se fija aquí, me falta el ángulo y me falta también el lado. Entonces, yo ya sé el teorema que dice que todos los ángulos internos de un triángulo, cualquiera que sea, suman 180 grados. Entonces, yo puedo encontrar el ángulo C. Yo voy a decir 180 menos 32 menos 48, eso me daría 100. Quiere decir que mi ángulo C mide 100. Ahora, tengo que encontrar únicamente el valor de C, entonces utilizo ley de senos. Yo voy a poner cualquiera de estas dos que tengo los dos valores y el ángulo C y el lado C. Entonces yo voy a tener, utilizo la original, va, que sería esta. Yo voy a tener 10 sobre seno de 32. Tendría 10 sobre el seno
de 32 y esto es igual a C sobre el seno de 100, ¿verdad? Porque yo ya lo encontré. Y ahora despejo para C, me daría que sería 10 por el seno de 100 entre el seno de 32. Ahí me quedaría 10 por el seno de 100 entre seno de 32. Y eso me sale que son 18.58 la longitud de ese lado. Y eso sería resolver un triángulo oblicuángulo, encontrar los 3 lados y los 3 ángulos internos. Entonces, para recapitular, para resolver un triángulo rectángulo totalmente, usted ya sabe, en un triángulo rectángulo ya sabe que tiene un ángulo recto, por lo tanto los otros dos ángulos que faltan son complementarios, es decir, suman 90 grados. Y los lados pues los encuentra por Pitágoras. Ahora, si es un triángulo oblicuángulo, usted tiene que utilizar la ley de senos, es decir, está obligado a que el triángulo que vaya a resolver tenga el ángulo y el lado opuesto a ese ángulo, ¿verdad? Y que por lo menos le den 3 valores, es decir, un lado, 2 ángulos, como aquí va, o 2 lados y un ángulo, para que usted solamente le quede una incógnita. Entonces, en los ejemplos que le dan en su libro, en los ejercicios que les voy a dejar, únicamente les dan 2 triángulos oblicuángulos. Vamos a ver cómo les va. Y yo les voy a asignar el trabajo y nos quedaríamos hasta aquí, porque creo que es mucho contenido. Les iba a dar lo de los triángulos especiales, ¿va? Pero lo vamos a dejar para la próxima clase, para que usted vaya asimilando solamente lo que vimos hoy, que era la resolución de triángulos rectángulos totalmente y de triángulos oblicuángulos. Entonces ahí nos quedamos y nos vemos.